Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Saludos desde Sevilla, donde me encuentro en este momento en las instalaciones del Grupo Yoli en Sevilla. Bienvenidos a un foro de mercados que volvemos a organizar desde el Grupo Yoli con la colaboración del Banco Santander, que sí siempre es interesante conocer las perspectivas económicas y más en estos comienzos de un año, en la situación en la que estamos desde hace un año con la pandemia y con las incertidumbres que rodean a los mercados y a la actualidad económica, creo que es más relevante aún que tengamos una sesión como esta para conocer de la mano de los expertos del Banco Santander cuáles son las perspectivas del año. Yo no me quiero extender mucho más, quiero darle la bienvenida, como les decía, a todos ustedes que nos están siguiendo a través de la web de nuestros 9 periódicos en toda Andalucía. Y paso a darle la palabra a Luis Rodríguez de la Fuente, el director territorial en Andalucía del Banco Santander, que va a ser el primer ponente de esta tarde en este foro de mercado. Luis, cuando tú quieras, adelante. Alberto Grimaldi, muchísimas gracias, redactor jefe de Economía del Grupo Yoli. Empresarios, amigos, buenas tardes a todos. Para nosotros, en Banco Santander, es un placer poder participar en este foro de mercados organizado por el Grupo Yoli, a quien quiero agradecer especialmente su invitación, para trasladar las perspectivas de mercados para este año 2021. Como director territorial del Banco Santander de Andalucía, para mí es un honor dar la bienvenida y agradeceros la presencia de todos los que nos acompañan hoy aquí de forma telemática. Me hubiera encantado en esta fuera presencial como a todos vosotros, pero las actuales circunstancias sabéis que nos lo impiden. En cualquier caso, no queríamos dejar de estar cerca de vosotros en momentos de incertidumbre. El reto al que nos enfrentamos es el más trascendental de las últimas décadas. Por eso es imprescindible que aunemos esfuerzos, dedicación y altas dosis de responsabilidad para evitar un mayor deterioro en nuestro tejido empresarial y en nuestra economía. Estoy convencido de que si trabajamos de forma coordinada y fomentamos la colaboración público-privada, daremos pronto la vuelta a esta grave crisis. Antes de comenzar este foro, me gustaría señalar que nosotros, en Banco Santander, estamos convencidos de que apoyando a las empresas, a las familias, ayudaremos a la economía a recuperarse más rápido, a las personas a volver a sus trabajos y a generar de esta forma el crecimiento y la ilusión necesarios para impulsar de nuevo nuestro país. Ninguno de nosotros se olvidará lo que hemos vivido en 2020 y lo que seguimos viviendo, de momento, durante este año. Son meses en los que este país y su sociedad han demostrado una vez más su capacidad para crecerse ante las adversidades y también su faceta más solidaria. Por eso, además de vuestro apoyo a las víctimas y sus familias, nuestro especial reconocimiento una vez más al extraordinario trabajo de los profesionales sanitarios españoles y al resto de personas que con su profesionalidad y responsabilidad en distintos ámbitos hacen que nuestra sociedad avance. Desde el primer momento, Banco Santander ha desempeñado un papel esencial en la recuperación. Lo hemos hecho con más de 100.000 millones de euros en financiación a empresas, pymes y autónomos desde que inició la pandemia. En el caso de Andalucía, Santander ha financiado a las empresas de la región con 20.000 millones de euros durante esta crisis. De este importe, casi 4.500 millones corresponden a los préstamos avalados por el ICO, lo que supone una cuota de mercado del 31,5% en la región. De la misma forma, dentro del plan de ayudas a las familias en Andalucía, el banco ha llevado a cabo moratorias hipotecarias de más de 40.000 préstamos hipotecarios y de consumo. Durante estos últimos meses, Santander ha reforzado su compromiso con los clientes, utilizando la tecnología, una banca digital muy completa y volcada con las familias y las empresas españolas, así como los últimos avances en las herramientas de comunicación para que sientan el banco más cerca que nunca, a pesar del distanciamiento social. De hecho, desde que se decretó el estado de alarma, los canales digitales han sido claves para garantizar la normal operativa del banco. Muestra este compromiso con los clientes y con el objetivo de ofrecer una oferta cada vez más personalizada y adaptada a las necesidades de cada uno. A finales de año presentamos Santander One, un nuevo modelo para particulares y empresas basado en una cuenta única asociada a servicios esenciales con 0 comisiones para los clientes vinculados y la posibilidad de contratar planes de servicios de valor añadido personalizados bajo el modelo de suscripción, un modelo pionero en la industria financiera. En el caso de los autónomos, microempresas y pymes, reforzamos también con Santander One Empresas nuestros servicios de apoyo financiero y orientación comercial, soporte a la gestión empresarial, la optimización de las relaciones con los proveedores y la digitalización de los pagos. Por último, me gustaría destacar que Banco Santander está enraizado e implicado en la economía en Andalucía y apostamos firmemente por ella. Muestra de nuestro apoyo es la realización de este foro, al igual que en los anteriores.
Desde Banco Santander, líderes en Corporate and Investment Banking, en España ponemos aquí a vuestra disposición el conocimiento de nuestros expertos, ofreciéndoos nuestro análisis sobre la situación macroeconómica y las perspectivas que se abren a corto y medio plazo para las empresas y la actividad económica, además de analizar la visión de los mercados y compartir con vosotros las mejores prácticas de gestión de riesgos financieros. También podréis enviar vuestras consultas al contacto que os facilitarán los ponentes a continuación. Nos enfrentamos a un presente complejo, con muchos retos, pero también con muchísimas oportunidades. Pero tened claro que estamos y lo seguiremos haciendo a vuestra disposición para todo lo que sea necesario. Muchas gracias por vuestra colaboración y, sin más, daré paso a los ponentes que se encuentran en nuestro auditorio Luca de Tena en Madrid. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Tejero, soy analista macro senior para el área de G10 y a continuación pues, les voy a presentar cuál es nuestra visión desde el punto de vista macroeconómico pues, para este año, por lo menos, incluso para el siguiente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que bueno, llevamos ya un año de pandemia al final y ya hace un año pues, nos planteábamos, o por lo menos intentábamos ver, ¿no? Intentábamos hacer un poco de diagnóstico de qué estaba pasando, porque al final, bueno, pues una pandemia sí, pero que ha derivado en una crisis económica y una crisis económica que no es al uso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es de qué punto partimos. Y es que al fin y al cabo, como decía, no es una crisis al uso, partimos de una crisis que es sanitaria en su origen y que además va de local a global. Bueno, pues un año más tarde parece que ya estamos inmersos en el proceso de vacunación y, por lo tanto, bueno, pues por lo menos esta parte sanitaria parece que debería empezar a remitir un poco y facilitar un poquillo las cosas. Luego nos intentamos fijar un poco vale, es una crisis sanitaria, pero cómo ha derivado o cómo engancha con una crisis económica. Y es que en un primer momento pues, tuvimos una crisis de oferta, porque al final pues, lo que ocurría, ni más ni menos, es que los suministros no acababan de llegar pues porque había cierres en algunas zonas del mundo, empezó la cosa en Asia y luego se trasladó. Y luego pues, una crisis de demanda, pero una crisis de demanda no por las razones habituales, que suele ser pues, por unas condiciones financieras o fiscales demasiado estrictas, sino simple y llanamente pues, porque empezamos a estar confinados. Entonces, evidentemente, si te cierran los locales en los que puedes consumir y encima no te dejan salir de casa, el consumo es francamente imposible. Con lo cual, evidentemente, derivó en una crisis de demanda. Bueno, pues un año más tarde la verdad es que seguimos teniendo problemas y seguimos teniendo problemas en concreto de suministro, con lo cual digamos que la parte de crisis de demanda no acaba de oferta, perdón, no acaba de remitir y la crisis de demanda realmente vamos un poco a tirones, pues porque de repente tenemos restricciones, confinamientos parciales, quórum, o sea, cuotas para, por ejemplo, ir al sector hostelería y demás. Entonces, no está resuelto del todo, estamos mejor que hace un año, pero no está resuelto del todo. Luego nos preguntábamos hace un año, pues bueno, estábamos en una crisis e intentábamos hacer un poco el paralelismo con crisis anteriores porque al final pues, la experiencia es un grado e intentamos fijarnos en las dos crisis justo anteriores, la de 2008 y la de 2001. La de 2001 realmente, digamos, que era un poco un perfil parecido, pues porque al fin y al cabo en 2001 que tuvimos ataques terroristas, de repente pues hubo que acostumbrarse a viajar de otra manera y es más, en un primer momento la gente decía, bueno, no vamos a viajar nunca más en avión porque eso de que no te dejen llevar lo que quieres en el equipaje de mano, tener que pasar por escáneres y tal, bueno, pues resulta que sí, que nos hemos acostumbrado, que al final pues viajamos en avión, seguimos viajando en avión y de hecho ahora mismo, bueno, pues trasladándolo al mundo mascarilla, pues ya nos hemos acostumbrado a funcionar con mascarillas, nos hemos acostumbrado a mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros y parece pues, que el ser humano se adapta a lo que le echen, o casi. El otro punto de comparación anterior a la crisis de 2008 y debo decir que en este sentido, afortunadamente, esta crisis nos ha pillado con los balances muchísimo más robustos tanto en las empresas como en las familias de lo que nos pilló la crisis de 2008, con lo cual aparentemente, por lo menos por ese lado, estamos un poquito mejor.
Luego intentamos hacer un poco la anatomía de la crisis, ¿no? Cómo estaba impactando estas nuevas circunstancias, cómo estaban impactando en el PIB. Y la verdad es que llegamos a varias conclusiones. Uno, nos podíamos olvidar ya, de momento al menos, de las tendencias, porque al final, puesto que si de la noche a la mañana te dejan salir de casa o no y te dejan abrir un local o no, pues todo el tema de la tendencia se pierde. Al final acabas en una situación en la que la economía va más bien sigue un modelo más bien de encender, apagar, o subir la persiana, bajar la persiana, con lo cual a saltos. Segundo, a la hora de modelizarlo, pues evidentemente no solo nos tuvimos que olvidar, al menos en cierto modo, de las tendencias, sino también de los datos trimestrales. De hecho, tuvimos que cambiar los modelos por completo, irnos a modelos de PIB semanal, ni siquiera mensual. Y luego, además, pues tuvimos que, como las subidas y bajadas eran tan bruscas, pues porque de repente, si te dejaban abrir el local, pasabas de 0 a 100, si te lo hacían cerrar, pasabas de 100 a 0, pues al final tuvimos que cambiar también la manera de modelizar y en lugar de fijarnos tanto en los crecimientos, pues porque al final los efectos base son muy fuertes, pues hemos tenido también que más bien mirar niveles. Y cuando digo niveles es intentar adivinar cuándo vamos a recuperar los niveles precrisis, es decir, los niveles del cuarto trimestre de 2019. ¿Qué más ha cambiado? Pues, o cómo estamos un año más tarde, ¿no? Después de un año de crisis, ¿cómo estamos? Bueno, pues realmente lo que vemos es que se han implementado medidas para salir de la crisis de dos tipos. Las medidas puente, que son para intentar aguantar el tirón mientras dura el bache de la crisis, y luego las medidas de relanzamiento, que son más bien las medidas que se van a aplicar o que se están ya perfilando, pensando para cuando efectivamente el proceso de vacunación esté más avanzado y parece que ya definitivamente hemos pasado por encima de la crisis, cómo relanzar la economía. Total, que pues empezando por el principio, ¿cómo estamos con el tema de las vacunaciones? Bueno, pues vemos en estas gráficas que realmente, efectivamente, vamos pasando curvas, ¿no? Y vamos pasando olas, las famosas olas, y ahora mismo pues parece que después del pico que hemos tenido parece que la cosa va remitiendo. Entonces, a priori podríamos pensar que de aquí en adelante o en los próximos trimestres al menos, ya digo, como nos tenemos que fiar del virus y de lo que haga el virus y dependemos del virus para intentar vislumbrar cómo puede crecer la economía, pues tenemos que seguir las curvas. Esto es algo en lo que antes no nos fijábamos y es algo que en el último año también ha cambiado, ¿no? Y lo que vemos es que estas curvas nos están diciendo, bueno, pues que parece que los contagios van a menos. Y al ir a menos, pues normalmente deberíamos tener a priori un panorama un poco mejor. Derivado del virus, pues también estamos teniendo lo que aparece en este gráfico, que son las medidas de confinamiento. Estos índices, esto es un índice que lo hace la Universidad de Oxford y lo que es un índice que va de 0 a 100. Cuanto más cerca está uno de 100, más duras son las medidas que se han impuesto. Cuanto más lejos está uno de 100, pues más relajadas son las medidas. Y lo que vemos es pues, que en un primer momento se hicieron unas medidas muy estrictas, luego se fueron, al cabo de un par de meses, se fueron relajando y cada vez que hemos tenido repuntes en los contagios, pues estas medidas se han vuelto más estrictas cada vez. Como caso curioso vemos la línea verde claro o verde caqui, que es Francia, que vemos que últimamente lo que están haciendo es un poco dientes de sierra, pues porque no saben muy bien si confinar o no confinar, con lo cual... Pero vamos, a priori y después de lo que hemos visto en el primer gráfico, si efectivamente los contagios van bajando, pues estas medidas deberían también irse relajando. He comentado antes que al final pues hemos tenido que cambiar los modelos de estimación y es que como dependemos una vez más del virus y dependemos por lo tanto de las vacunas, pues y la verdad no sabemos por dónde va a ir el ritmo de vacunación al final y demás, no hay más que ver la situación en la que estamos, pues hemos hecho tres escenarios. El escenario azul, que vemos en este gráfico, que sería un escenario muy positivo en el que efectivamente pues llegaríamos a mitad de año con un 70% o más de la población vacunada y por lo tanto pues la economía tiraría o crecería más rápido en la segunda mitad de año. Un escenario central, que es el que nos creemos más, que sería más bien un 50% de la población vacunada hacia mediados de año.
no recuperaríamos a finales de este año los niveles de PIB de 2019, realmente nos tendríamos que ir al escenario muy positivo para recuperarlos, pero probablemente pues, en la primera mitad del año que viene ya sí, antes o después, habríamos recuperado este nivel de PIB. Y luego está el escenario negativo que a priori no le asignaríamos mucha probabilidad, que es un escenario en el que estás por debajo del 50% de vacunaciones a mediados de año y entonces pues, costaría mucho más recuperar estos famosos niveles precrisis, es decir, del cuarto trimestre de 2019. Vacunaciones. Pues resulta que cada país más o menos lleva su ritmo. Es más, dentro de una misma área geográfica ni siquiera hay homogeneidad. Estamos viendo, por ejemplo, en estos gráficos en la parte de la izquierda cómo Reino Unido pues, arrancó muy fuerte el ritmo de vacunación desde un primer momento y el resto de los países pues, estamos más lentos. Y en el caso de las Américas, pues tenemos por un lado Estados Unidos, que también arrancó muy fuerte desde un primer momento, luego Chile, que al principio le costó arrancar, pero una vez arrancado, pues ahora va incluso más rápido que Estados Unidos en el ritmo de vacunación, y luego están los demás países. Comentaba que hay medidas puente y medidas de relanzamiento, pero también no hay que olvidar algo que ha cambiado mucho en esta crisis respecto a las crisis anteriores, que es las reacciones de los bancos centrales. Y en estas gráficas aquí lo que vemos en el gráfico de la izquierda es la velocidad y la intensidad con la que reaccionó la Reserva Federal, que desde luego ha reaccionado más rápido y de forma mucho más intensa esta vez de lo que reaccionó en la crisis de 2008, y en el caso del Banco Central Europeo, que lo tenemos el Banco Central Europeo lo tenemos en el gráfico de la izquierda y la Reserva Federal en el gráfico de la derecha. En el caso de la Reserva Federal, y tanto en los dos casos, los dos bancos centrales han reaccionado muchísimo más rápido y de forma mucho más intensa de lo que reaccionó en la crisis anterior, y por lo tanto, bueno, pues esto debería facilitar en buena medida, ¿no?, la recuperación. Esta ampliación de balance también se ha traducido pues, en un suministro, una oferta monetaria muchísimo más rápida. Y de hecho, en estas gráficas que vemos aquí, tenemos en el caso de la zona euro lo que es el desglose de la M3, y lo que estamos viendo es que de lo que más sube es la parte de la M1, lo tenemos en el gráfico de la izquierda, y en el gráfico de la derecha lo que vemos es en qué se está empleando o en qué están empleando las familias y las empresas, ¿no?, esta oferta monetaria. Y lo que vemos es que lo que más sube es la línea verde, y esta línea verde son los depósitos a la vista. Esto al final, ¿qué es lo que nos está diciendo? Básica y fundamentalmente que el sector privado o los inversores lo que están intentando es tener ese dinero, esa oferta monetaria más bien, por así decirlo, a mano, porque la intención de invertir está y la intención de consumir está. En el caso de Estados Unidos, la verdad es que no cambia mucho la perspectiva, porque aquí lo que estamos viendo también es en el gráfico de la derecha que efectivamente los depósitos a la vista también es lo que más sube. Por lo tanto, lo que vemos es que hay una especie de demanda embolsada, no voy a decir demanda embolsada, pero por lo menos la gasolina para el coche está, por así decirlo. O sea, los recursos para hacer este gasto y esta inversión están. ¿Qué más ha cambiado? Pues ha cambiado desde luego la política fiscal. Y no sé si recuerdan ustedes, en la crisis de 2008 estaba la Comisión Europea de forma machacona lanzando mensajes de austeridad, austeridad, austeridad. Bueno, ahora ni muchísimo menos, y es más. Estos gráficos que tenemos en esta diapositiva son de España. Vemos en el lado de la izquierda pues, las estimaciones de déficit público, y en el de la derecha lo que es la parte de la deuda. Y desde luego vemos que tanto en el caso de España como en el caso de la eurozona está claro que los niveles de deuda sobre PIB anteriores se van a sobrepasar y de largo, pero nadie está de momento solicitando de ninguna de las maneras que se vuelva otra vez a la senda del déficit cero, o por lo menos no inmediatamente, ni tampoco están sugiriendo que debamos recortarlo estos niveles de deuda. ¿Por qué? Bueno, pues porque en gran medida estas medidas puente para intentar sobrepasar o intentar pasar por encima de la crisis, pues hay que sostenerlas de alguna manera y es vía gasto público. Por lo tanto, no hay otra solución.
¿Qué falta? Pues, hombre, falta, y realmente parece que ya lo estamos empezando a ver, lo que vemos en este gráfico que en realidad es confianza. Estos gráficos son gráficos de los PMIs, del de manufacturas y del de servicios, y lo que vemos es que están remontando, están repuntando. A ver, son indicadores de difusión, es decir, se comparan con el mes anterior, por lo tanto, viniendo de una situación muy desastrosa, pues es fácil que las lecturas de este mes sean más elevadas, pero aún así lo que vemos es que por lo menos hay ese comportamiento humano o ese sentimiento que parece que mejora y parece que, pues, junto con lo que hemos visto antes de ahorro, depósitos y demás, debería ayudar a esta recuperación. Comentaba antes lo del tema de la gasolina del coche. Bueno, pues aquí en este gráfico lo que vemos es las tasas de ahorro que se han disparado. Y es que lo que es curioso en este gráfico, si se fijan ustedes en la línea roja, es que la renta disponible tampoco ha bajado tanto, y no ha bajado tanto gracias a estas políticas fiscales que estábamos comentando antes. En cambio, el consumo se ha desplomado. ¿Se ha desplomado por qué? Porque aunque está recuperándose los grados de confianza, venimos de unos niveles muy bajos y, por lo tanto, la gente lo que se ha dedicado es a ahorrar. En el caso de los balances, pues lo que comentábamos antes, fíjense en el gráfico de la derecha, las barritas rojas, que son los depósitos, es en lo que están metiendo las familias esta oferta monetaria, este ahorro, lo están metiendo en efectivo y depósitos, por lo tanto quieren tener el dinero disponible. En el caso de los pasivos, cosa curiosa, comentábamos en un primer momento que realmente no estamos en una situación como la de 2008 ni de lejos. Y lo que estamos viendo, aquí lo tienen en el gráfico de la derecha, es que realmente las familias han reducido el apalancamiento una barbaridad, ya no están tan endeudadas como antes. Por lo tanto, los depósitos están, el efectivo está y el endeudamiento lo que ha hecho ha sido sanearse. Fíjense también aquí en el gráfico de la derecha los ratios de apalancamiento, es decir, deuda sobre PIB o deuda sobre renta bruta disponible, dense cuenta que estamos en niveles más o menos de 2003, o sea, muchísimo antes de la crisis de 2008. Pero es más, si se fijan en el gráfico de la izquierda, esto es un gráfico de riqueza neta y realmente la riqueza neta de las familias ahora mismo está en máximos históricos. Por lo tanto, deberíamos, o sea, las bases están por lo menos para tener ese consumo y esa inversión, ¿no? Por parte de las familias al menos. Vamos ahora del lado de las empresas, que es igual de importante que las familias, porque al final son los que mantienen el empleo, en definitiva, ¿no? Y, bueno, pues la versión de consumo familiar, si lo pasamos a versión empresa, es inversión. Y lo que vemos en este gráfico es que la inversión empresarial se ha desplomado. Se estaba recuperando a partir de 2017, llega la crisis y otra vez para abajo. Parece que ahora está repuntando, pero vamos, estamos en niveles muy bajos. ¿Qué quiere decir? Que hay esa necesidad de inversión. Estábamos comentando antes el tema de las familias que habían saneado el balance. Bueno, pues en el caso de las empresas también. Realmente, si miramos el gráfico de la derecha en esta diapositiva, vemos esta barra gris que de repente sube mucho en el segundo trimestre de 2020. Estos son los famosos préstamos ICO. ¿Vale? Pero en general lo que vemos es que ha habido cierta moderación en los ratios de apalancamiento, por lo menos en la adquisición de pasivos. Si vemos la adquisición de activos financieros, que lo tenemos en el gráfico de la izquierda, vemos también, una vez más, la barra roja, que son depósitos y efectivo. Por lo tanto, las empresas también quieren tener dinero contante y sonante porque, como hemos visto antes, han pasado un momento de sequía en la inversión bastante fuerte y en algún momento dado lo van a tener que recuperar. Comentaba antes que las empresas también han reducido ratios de apalancamiento. Tienen aquí este gráfico que son ratios de deuda, pues como el que hemos visto antes en el caso de las empresas, pues deuda sobre lo que sería renta disponible o sobre y sobre PIB, ¿no? Que es el de la línea negra. Y lo que vemos es que estos ratios han bajado un montón. Vemos esta última subida en este último año, pero se debe más a la rebaja de PIB y a la rebaja de renta disponible que realmente a una subida del apalancamiento muy notable, más allá de, evidentemente, pues lo que comentaba de los bonos ICO. Y total, que hemos dado un pequeño repaso a lo que sería España y cómo está Andalucía, ¿no? Dentro de España. Bueno, pues lo que vemos es que Andalucía realmente funciona muy parecido a España o ha estado funcionando muy parecido a España en términos por lo menos de crecimiento intertrimestral.
y la composición sectorial realmente no es muy diferente. Vemos en el gráfico de arriba a la izquierda la composición sectorial de España, que son las barritas negras frente a la de Andalucía. Servicios está más o menos a la par. Lo único que Andalucía pues tiene un poquitín más de industria, un pelín menos de industria y tiene un poco más de agricultura, pero realmente servicios pues es una parte muy importante, se acerca al 70% del PIB y por lo tanto, bueno, pues como vemos en el gráfico de arriba a la derecha, las tasas intertrimestrales también han ido bastante a la par. Algo que le puede favorecer es que vemos que la carga del sector agrícola en Andalucía es aproximadamente un 30% del total de España. ¿Y por qué digo que esto le puede favorecer? Pues porque al fin y al cabo, aunque estemos en crisis, seguimos comiendo. Por lo tanto, todo el tema agrícola y tal, en esta crisis en concreto ha servido bastante, todo lo que es alimentación y demás, ha servido bastante de colchón y de amortiguación frente a la crisis. Vemos de todas maneras en estas gráficas de aquí que se han comportado muy parecido tanto las ventas al por menor como lo que es los IPCs y incluso la producción industrial. Por lo tanto, yo diría que en la medida en que se vaya recuperando la economía española, pues más o menos parecido va a ir recuperándose la economía andaluza. Y sin más, pues les dejo con Gerardo Puerta, que es el responsable de Asset Allocation en el área de mercados. Gracias. Gracias, Beatriz. Buenas tardes. Mi nombre, como decía Beatriz, es Gerardo Puerta. Soy el responsable de estrategia de mercados en la parte de la tesorería de Banco Santander. Y yo les diría que la labor de un estratega de mercado realmente es fijarse muy bien en tres cosas. Primero, saber si realmente el entorno económico es el que estamos esperando. Un poco intentar constatar con la realidad de los datos que vamos recibiendo si todas las perspectivas que nos mandan nuestros equipos macro, en este caso el equipo de Beatriz, pues se van cumpliendo y van realmente tomando forma. Esa es una parte muy importante, pero claro, esto hay que ponerlo en contexto con otros dos factores. Uno, también muy relevante, es la valoración. Al final, pues bueno, por muy bien que vayan las cosas, si una cosa está cara y realmente la posibilidad de generar retornos a futuro pues es menor. Y luego también un factor que muchas veces se mantiene un poco más en la sombra, pero que también es relevante, es conocer cuál es el sentimiento y el posicionamiento de los inversores. Un poco la forma de ilustrar por qué es tan importante esto es que realmente en el momento en el que viene una noticia buena para un activo, no es lo mismo que no haya gente comprada de ese activo a que haya gente comprada de ese activo. Si no hay gente comprada de ese activo y hay una noticia buena, pues se verá forzada a comprarlo, tirará de los precios del activo hacia arriba y no tanto en el caso en el que el activo pues ya estuviera muy comprado o sobrecomprado por los inversores. Entonces, nuestro trabajo realmente consiste en intentar llegar a la conclusión intentando ver estos tres factores y un poco la presentación pues vamos a intentar pasar rápidamente sobre todos ellos. La primera parte de la presentación, como les decía, va a estar muy centrada en la constatación de que lo que nos van contando nuestros compañeros de macro pues se va cumpliendo. Y yo les diría que ahora mismo, respecto a la pandemia, que evidentemente es un factor nuevo que hemos tenido que meter en esta crisis, sí estamos teniendo un pequeño cambio de tendencia respecto a lo que vimos en los primeros meses del año. Si se fijan en el gráfico a la izquierda, la línea gris es a nivel mundial los casos cómo han ido evolucionando. La primera parte del año es esa fuerte caída que se ve desde el pico que tuvimos a finales de diciembre y realmente un mínimo que se hizo en el mes de febrero, finales de febrero. Desde entonces, poco a poco, el número de casos está volviendo a subir. Y está volviendo a subir, además, un poco a nivel, yo les diría que bastante generalizado. Pues tenemos subidas de casos en India, en Europa. España todavía no está en esa situación, pero parece que estamos haciendo ya un cierto valle y a lo mejor podemos tener una cierta aceleración. Estamos viendo también subidas en Brasil. En general estamos empezando a ver que realmente las tendencias están cambiando. Y esto, pues bueno, en el corto plazo pues pueden ser malas noticias porque realmente, como decía Beatriz, pues sí es cierto que esto va a implicar mayores restricciones de movilidad. Pues estamos viendo cómo Italia vuelve a tener zonas confinadas de forma bastante estricta. En Francia, pues como nos comentaba Beatriz, está en una política de sí, no, dependiendo de las zonas, pero ahora han vuelto a confinar zonas bastante importantes de población. Hemos tenido el ruido con Alemania sobre si van a hacer un confinamiento más duro en Semana Santa y eso al final pues realmente es que es muy importante porque lo que implican esas restricciones es que implican menos movilidad y menos movilidad implica menos PIB. Un poco para que vean esta relación, en el gráfico de la izquierda que están viendo, tienen ahí
una medida de la movilidad cíclica por parte de las poblaciones, ¿no? Estas medidas se hacen a través de las medidas que nos provee Google, que nos va midiendo a todos en los móviles y dónde estamos y dónde no estamos. Y como ven, pues realmente las líneas marcaron unos mínimos muy fuertes alrededor de los meses de abril del año pasado. Desde ahí recuperaron niveles bastante importantes hasta verano y luego tuvimos ya el impacto de lo que fue la segunda ola o la tercera ola, dependiendo de las geografías, y como ven, las líneas caen fuerte en el cuarto trimestre del año pasado. Esas líneas han empezado a recuperar, pero evidentemente es posible que si esta nueva ola que estamos viviendo se acelera, pues realmente podamos ver otra vez una cierta bajada de movilidad. Como les decía, la movilidad y PIB prácticamente son lo mismo. En el gráfico de la derecha tienen para Estados Unidos cómo ha ido cambiando la movilidad por trimestres y cómo ha ido cambiando el PIB por trimestres. Y como pueden ver, es prácticamente una línea recta los datos que tenemos ahí, ¿no? Pero realmente hay una diferencia ahora mismo en esta nueva ola respecto a las anteriores. Y ahora es que hay una vacuna y yo creo que aquí es una de las cosas donde el mercado ha ganado mucha confianza. El hecho de que haya una vacuna, pues es como para el barco que está en una tormenta, el hecho de que haya un faro. Realmente lo que te aporta es una visión de que hay algo ahí en el fondo que te da seguridad. Y la verdad es que con todas las dudas que estamos teniendo sobre si Europa va más tarde en sus procesos de vacunación o más adelante, lo que estamos teniendo es un proceso de vacunación bastante rápido en general. Y fíjense, pues bueno, que nos comentaba antes Beatriz, pues países como Chile, Israel ya pues prácticamente le ha dado más de una dosis a toda su población, está muy avanzado. Fíjense el caso de Gibraltar, con ya más de una dosis y media a toda su población. Pues realmente lo que estamos viendo es que es un proceso relativamente rápido, pero quizá lo más importante es que en los países que están más avanzados estamos empezando a ver dinámicas muy positivas en términos de cómo está afectando la pandemia. Fíjense en el gráfico de arriba a la derecha, ahí tienen las dos líneas grises y negra, lo que reflejan es el porcentaje de población mayor de 70 años que ya está vacunada. Prácticamente en Israel el 100% de la población ya tiene vacunación completa, aquellos que están por encima de la edad de 70 años. Y el gráfico, la línea roja, lo que les muestra es la evolución de la mortalidad derivada de la enfermedad. Fíjense cómo la mortalidad está cayendo y está haciendo mínimos en las series. Con lo cual, esto es algo que a los mercados nos da la confianza, o a los que estamos en mercados nos da la confianza de que sí, podemos tener curvas en el corto plazo con los contagios, pero sabemos que la solución aparentemente está ahí. Otra forma de verlo es el gráfico que tienen abajo a la derecha. La línea roja vuelve a ser la vacunación a esa parte de la población mayor de 70 años y la línea azul y la línea negra es la tasa de positividad que están teniendo allí en los test que realizan. Y fíjense cómo esa tasa de positividad, desde que la línea roja cogió un determinado nivel, pues aproximadamente niveles por encima del 70, del 80%, como tanto la línea azul, que es la positividad de los mayores de 70 años, como luego ya más tarde la población total, la positividad de la línea negra han ido cayendo bruscamente. Con lo cual, esto lo que les quiero transmitir es que de corto plazo sí hay que estar mirando los números de la pandemia, son importantes, son relevantes, pero de largo plazo, que los mercados como siempre estamos mirando un poquito más hacia adelante, la verdad es que las noticias son bastante buenas. Comentaba Beatriz como palancas de recuperación todo el tema fiscal y yo creo que aquí también recibimos buenas noticias porque fíjense que geografías como Estados Unidos que han tenido impactos fuertes, pues realmente lo que nos están diciendo es que cada vez que notan un impacto prácticamente están lanzando nuevos estímulos fiscales y esto pues vemos que en el caso de Estados Unidos pues ya prácticamente han hecho un estímulo fiscal en gasto directo cercano al 26% del PIB, pero también estamos viéndolo en otras geografías, pues en esta semana hemos visto cómo Alemania parece que se va a volver a intentar ampliar un poco el gasto fiscal durante estos años, tenemos todo el programa que va a venir en Europa en las próximas semanas. Con lo cual, pues bueno, la verdad es que desde el punto de vista fiscal pensamos que sí se va a apoyar de forma muy notable la recuperación que nos venga después cuando las economías se reabran. Pero hay un factor todavía más importante sobre el tema fiscal, que es que esa política fiscal ha venido, como decía también antes Beatriz, muy coordinada con una política monetaria. Y esa coordinación lo que consigue es que los tipos de interés y los costes de financiación de los gobiernos, pero luego del resto, sean muy bajos. Fíjense en los dos gráficos, pero por empezar por el de la izquierda, la línea gris es el reflejo del déficit fiscal americano. Fíjense, por ejemplo, en la crisis del 2008-2009, la primera zona que está en gris, cómo sube el déficit, pero prácticamente la línea roja, que es lo que compra el Banco Central de deuda del gobierno, prácticamente ni se altera. Avancen un poco en el gráfico y vean lo que ha ocurrido ahora. La línea gris, el área gris, la actual crisis,
cómo el déficit fiscal se dispara, pero cómo también la línea roja se dispara para intentar mitigar la subida de costes de financiación. Esto ha sido muy importante en Estados Unidos, pero en el gráfico a la derecha, si miran para Europa, fíjense la línea roja y la línea gris donde están en la parte final del gráfico, al mismo nivel. En Europa, prácticamente todo el déficit público lo está comprando el Banco Central Europeo y eso está permitiendo mantener tipos de interés bajos de momento y que esos tipos de interés bajos además se extiendan por toda la economía. Esto lo que ha hecho es un movimiento muy claro en los tipos de interés. Fíjense en el gráfico de la izquierda, la línea morada era donde estaban los tipos de interés antes de la pandemia en Estados Unidos. Fíjense que luego ya todas las otras líneas empiezan y se van muy por debajo de donde estaba esa línea. Las líneas gris, azul y roja pues son cómo estaban los tipos de interés descontados por el mercado a futuro. Estos son los tipos a un mes descontados a futuro. Pues fíjense lo bajos que estaban, prácticamente diferencias de 2,5% respecto al punto de partida. Ahora, ¿qué ocurre? Que esta política monetaria, el mercado se está empezando a dar cuenta que va a tener una vida relativamente finita y que nos va a mantener estos tipos bajos durante un tiempo, pero no durante toda nuestra vida. El gráfico de la izquierda, les decía, si se fijan en la línea verde, es la actual situación que el mercado está descontando para los tipos de interés de a un mes en Estados Unidos. Tipos bajos ahora, pero que luego van a irse normalizando y que posiblemente para diciembre del 24 pues estén en niveles parecidos a los que teníamos antes de la crisis. Esto también se está produciendo en Europa, aunque todavía en una medida no tan clara. Pero si se fijan, la línea morada pues empezaba esa curva partiendo de niveles bastante bajos, pero fíjense la línea gris que ya poco a poco va acercándose a esa línea morada y va marcando que los tipos de interés sí van a ser bajos, pero posiblemente no van a ser más bajos y lo que van a hacer desde aquí es probablemente ir subiendo e irse normalizando en línea con lo que había antes de la pandemia. El tema del consumo va a ser muy importante y yo creo que ahí es donde también los mercados ahora mismo estamos como muy obsesionados o las personas que estamos en mercados estamos muy obsesionados en mirar los datos y en ver que realmente esa demanda que nos comentaba Beatriz se va a producir. La financiación de esa demanda está ahí porque todas las economías se ha ahorrado muchísimo. En el caso americano estimamos que el exceso de ahorro que han generado o que han mantenido los americanos en media, los consumidores americanos en media en sus cuentas corrientes equivale al gasto de mes y medio. Es todo ese área roja que tienen en el área de la izquierda y posiblemente todavía esto va a continuar en los próximos meses. En el gráfico a la derecha lo tienen para otras zonas geográficas y el movimiento, aunque no es tan agresivo, pero también es cierto que hay muchísimo ahorro que está esperando un poco que la situación se normalice para ser utilizado, ¿no? Y esto un poco lo que va a dar lugar es en algo que nosotros denominamos el consumo de venganza. Hemos estado encerrados durante mucho tiempo no pudiendo hacer actividades que nos gustaría hacer y realmente lo que se va a producir es una demanda muy fuerte en cuanto nos dejen ejecutar ese consumo. Les decía, esto es la parte yo creo que de fundamentales, ¿no? Donde estamos concentrados todos los días, donde estamos un poco obsesionados en mirar que el dato sale en la dirección que pensamos que tiene que salir, donde nos preocupan un poco las evoluciones de las curvas a corto plazo de la pandemia, pero donde tenemos una muy fuerte esperanza en el impacto de las vacunas, ¿no? La segunda parte de nuestro trabajo es centrarnos realmente en si las cosas están más o menos bien valoradas, ¿no? Y aquí les hemos traído una viñeta que nos llamó mucho la atención en Estados Unidos, creo que es de finales del año pasado, donde un poco intenta hablar de la desconexión entre mercados y realidad. Y yo les diría que realmente no es así. Lo que ocurre es que los mercados miran muy por delante. Los mercados siempre están mucho más mirando un año y medio vista. Hay veces que miran demasiado y a lo mejor se equivocan un poco de dirección. Pero la realidad que nos cuenta el chiste, en cierto modo, es un poco exagerada, ¿no? No es cierto que Wall Street sea un mundo donde nunca se ve afectado por los eventos del mundo real. Sí se ve afectado y, de hecho, es la caída tan brusca que tuvimos el año pasado. Ahora, ¿qué ocurre? Que Wall Street está mirando ya los beneficios del 22 y del 23 y se da cuenta que posiblemente esta crisis sea un grandísimo evento que va a quedar atrás, un one-off, como se dice en terminología anglosajona, que va a quedar atrás y que en el 22 y más seguramente en el 23, pues quede bastante olvidado hacia adelante, ¿no? En ese sentido, el gráfico de la izquierda yo creo que también es muy relevante, porque si se fijan en el gráfico de la izquierda, ahí tenemos distintos activos, cómo han evolucionado desde antes de la pandemia, a niveles de 100, y ahí tienen pues la bolsa, el cobre, el petróleo, los tipos de interés americanos, los spreads de crédito, los mínimos que hicieron alrededor de los meses de marzo a abril, y fíjense cómo desde ese momento han vuelto todos o incluso han superado los niveles de 100. Todo ha vuelto a
En los mercados financieros todo está volviendo muy rápido a la normalidad. Esto suele ser un buen indicador de que la verdad es que la economía va a seguir un poco en ese comportamiento. Incluso el indicador que se ha mantenido más retrasado, el de tipos de interés, está empezando a subir y ya prácticamente en Estados Unidos ha cogido los mismos niveles que tenía antes de la crisis, indicando un poco que esa normalidad posiblemente ya los mercados están descontándola. La parte de crédito pues le ha pasado un poco lo mismo. Veíamos ahí antes una línea roja que también volvía a la normalidad, que eran los spreads de crédito. Realmente pues los spreads de crédito ahora mismo están en un entorno bastante neutral, les diría yo, como valoración. Incluso están un poco caros. Pero realmente en este entorno donde tenemos tanta liquidez, donde la actividad económica va a recuperar fuerte, no pensamos que vayamos a tener grandes problemas con los spreads de crédito en el corto plazo y en cierto modo, pues bueno, los spreads de crédito se van a mantener y va a permitir que las carteras que tengan crédito o los inversores que tengan crédito en sus carteras, pues va a permitir realmente que esa rentabilidad la puedan obtener sin mayores peligros. Pasa también en todos los activos que tienen spread, pues el high yield, los emergentes, etcétera, etcétera. Están todos más o menos, yo les diría que razonablemente bien valorados, no caros, no baratos, pero bueno, un poco en una situación bastante neutral. Quizá el activo que se está quedando más barato es el que tienen en la parte de la derecha, son los emergentes, donde los emergentes seguramente están viéndose penalizados un poco por las dinámicas un poco más retrasadas en la recuperación de la pandemia y en su menor capacidad fiscal para combatir la pandemia. Pero sí es cierto que ahora mismo, si hay un activo barato, son las divisas emergentes, como les muestra el gráfico de la derecha. Y ya saltando a las bolsas, les decía que las bolsas y en general los mercados siempre están mirando muy hacia adelante. Y yo creo que el gráfico que tienen ahí a la izquierda es muy representativo de esto. Fíjense que la línea roja son los precios de la bolsa americana, el S&P 500. La línea gris son los beneficios. Si se fijan en la parte final del gráfico, la línea roja se ha ido muy para arriba y la línea gris se ha quedado abajo. Pero fíjense en los puntitos azules. Los puntitos azules es las expectativas o las perspectivas que hay para los beneficios de las compañías americanas pues desde el año 20, que ya están prácticamente todos publicados, hasta el año 23. Y fíjense que la línea roja se ha parado justo en el nivel de los beneficios del 23. Y en la medida en la que eso se produce, pues bueno, pensamos que el mercado está mirando con optimismo hacia el 23, pero tampoco está en un exceso de optimismo, sino que realmente está más o menos ajustado a esos niveles. Cuando se compara el gráfico de la izquierda con el de la derecha y los colores son los mismos y los puntos son los mismos, lo que vemos es que la bolsa europea, la línea roja, está más apuntando a los beneficios del 22 que del 23 y eso nos indica un poquito más si quieren, de que la bolsa europea está algo más barata que la bolsa americana y nosotros tenemos una cierta preferencia por ella en estos momentos. Otro factor que creemos que también va a apoyar mucho, y eso está relacionado con la valoración, es la caída de la volatilidad. Es muy difícil ver que los mercados, especialmente los activos de riesgo, no se comportan bien en entornos donde hay caída de volatilidad. Y si se fijan en el gráfico a la izquierda, la volatilidad del año pasado fue muy elevada, esas barras grises tan fuertes que ven y ese puntito rojo de la penúltima barra del gráfico de la izquierda, que realmente se mantuvo muy elevado durante todo el año y este año está empezando a bajar. En el gráfico a la derecha lo que tienen es cómo ha cambiado en el eje de las X la volatilidad en un año y en el eje de las Y cuál ha sido el retorno de la bolsa americana en ese mismo año, ¿no? Si se fijan, solo hay un punto donde tengamos caída de volatilidad y bolsas cayendo, el año 2000. El resto realmente son años de más o menos retornos, pero retornos positivos en la bolsa americana y un poco esperamos que sea un poco el perfil de este año. Les decía, una parte a veces muy importante y a veces no muy bien medida en términos de la estrategia de mercados es el punto del posicionamiento. El posicionamiento es relevante porque, como les decía, una buena noticia sobre un activo que ya está muy comprado, pues al final hace que ese activo realmente se vaya a mover poco. Y la línea roja del gráfico a la izquierda lo que muestra es que todavía el posicionamiento está en un nivel intermedio. Sí, está mejorando respecto a lo que tuvimos en la parte inicial del 2020, ese triangulito azul que tienen en el gráfico a la izquierda, pero fíjense que todavía está a niveles intermedios de la serie. Lo que es un poquito más, si quieren, extremo es el sentimiento. El sentimiento en general en todos nosotros, medido a través de indicadores que utilizamos, pues sí es cierto que estamos en una parte relativamente optimista, que es ese punto que tienen ahí abajo en el gráfico a la derecha.
Habitualmente, cuando hay estos entornos de sentimiento tan altos, solemos encontrarnos con mercados un poco pues, como los que estamos viendo en las últimas semanas, un poco moviéndose en un rango, pero recuerden que realmente lo que hay detrás es que todavía los fundamentales parecen que son buenos, van a ser sólidos y el posicionamiento todavía no es muy agresivo. Con lo cual, aunque el sentimiento es bueno, pensamos que todavía no va a haber, no se termina este movimiento alcista en mercados de riesgo. Los riesgos, pues realmente hay que trabajar siempre que estamos en mercados financieros con qué riesgos va a haber, con qué riesgos nos podemos encontrar. Beatriz ha mencionado algunos de ellos. Evidentemente, el riesgo fundamental es la no solución a la pandemia durante el 2021 y que esta situación se agrave. Parece que las vacunaciones no indican eso, pero bueno, realmente el virus pues, está demostrando sus capacidades y cómo cambia y cómo muta, y a lo mejor podría haber en alguna situación donde esto se materialice. De momento no parece el caso, pero es algo a lo que hay que estar atentos. El segundo factor que es muy importante es, dado que hemos tenido tanto soporte de política económica, ¿durante cuánto tiempo se va a mantener? Y ahí es donde hay que empezar a indagar si realmente está habiendo cambios de situación. Estamos nosotros detectando que hay algún pequeño cambio en China, pero bueno, de momento no parece algo que haya que preocuparse en exceso. Y luego, por último, es cuánto de esta deuda que nos hemos metido todos prácticamente en nuestras espaldas, fundamentalmente las empresas, las familias y los gobiernos, cuánto va a impactar en crecimiento futuro. Pensamos que eso es un tema más para preocuparnos el año que viene. Todavía es muy pronto porque ahora lo que tenemos que ver es más que nada cómo es la recuperación más que otro factor. Entonces, un poco por concluir, yo les diría que desde el punto de vista de estrategia, habitualmente cuando hay un ciclo económico expansivo, lo que tenemos que tener es una preferencia por los activos de riesgo, como marca la parte de la izquierda de la transparencia. Y realmente en ese entorno es donde hay que tener pues, posiciones en renta variable, en crédito, en activos emergentes. Lo que sí es cierto es que cuando uno mira los riesgos y las valoraciones y el posicionamiento, pues llegamos a la conclusión que sí, que hay que estar optimistas y posicionados en mercado, pero realmente hay que un poco tener balas preparadas por si acaso vienen pequeñas correcciones, porque realmente ya el mercado ha corrido bastante. Con lo cual, recomendaríamos un optimismo moderado y con capacidad de riesgo, capacidad de gestión para poder, pues, si hay caídas, poder incrementar los niveles de riesgo. Y ya sin más, pues le cedo la palabra a mi compañera Begoña, que les va a comentar cómo vivir en estos mundos desde el punto de vista de la gestión de riesgos financieros. Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes, soy Begoña Martínez, responsable de mercados para la territorial de Andalucía. Antes que nada, les voy a dejar mi dirección de correo electrónico por si tienen alguna consulta de esta ponencia, me la hagan llegar y les responderemos lo antes posible. Después de haber escuchado a mis compañeros hablar de la esperada recuperación, vamos a ver qué palancas o qué herramientas pueden disponer las empresas y las familias para gestionar los riesgos financieros a los que se enfrentan en este entorno que, como han trasladado, de máxima incertidumbre, y con esas herramientas conseguir dar certidumbre a sus economías. Vamos a hablar de riesgo de balance, vamos a hablar de tipos de interés que están en mínimos, vamos a ver cómo somos capaces de darle cierta certeza a su endeudamiento. Vamos a hablar de riesgo de divisa. La mayoría de las empresas tienen exposición tanto a compra como venta de divisas y ese impacto afecta en sus resultados. Vamos a ver también alternativas para gestionar la divisa. Y en último lugar vamos a ver el tema de riesgo de liquidez. Tanto Gerardo como Beatriz han comentado el excedente de liquidez que tienen las empresas y las familias y la situación en la que nos encontramos de incertidumbre con las bolsas, tipos en mínimos. Vamos a ver alternativas que le den certeza con un riesgo limitado. Empezamos por la parte de tipos, la gestión de balance. Si miramos el gráfico de la izquierda, en primer lugar tenemos los tipos a corto, el Euribor. Se encuentra en mínimos históricos, si bien es cierto que al inicio de la pandemia empezó a repuntar, creíamos que iba a superar el 0%, pero todas las medidas de liquidez de los bancos centrales hacen que sigan todavía en terreno negativo, si bien está poco a poco el Euribor empezando a repuntar muy poquito a poco. Si miramos el gráfico de los swaps, que representan los tipos a largo plazo y las perspectivas de cómo van a evolucionar esos tipos en el largo plazo, vemos que aun estando muy bajos, ya están empezando a recuperar, es decir, nos dan cierta previsión de que los tipos están empezando a subir, por lo menos en el medio-largo plazo. ¿Qué alternativas podemos plantear a las empresas para mitigar el riesgo de tipo de interés? Pues empezamos por el más sencillo, el CAP. En esta presentación traemos un CAP con strike negativo. El cliente con el pago de una prima que está en torno al 1 o 3%, dependiendo del nominal y del plazo,
puede asegurarse el coste máximo de su deuda. Con un cap, con strike a menos 0,25, como traemos en la presentación, en el momento que los tipos de interés empiecen a subir por encima de ese nivel, el cliente consigue liquidaciones positivas que minoran el coste de su deuda. En este ejemplo, un cliente con un diferencial del 1% y un cap al menos 0,25, si el Euribor 12 meses llegara al 0%, el cliente recibiría 25 puntos básicos por el cap y su financiación quedaría fijada en el 0,75. Las empresas también, aparte de un cap, se pueden plantear el cierre de un swap. ¿De acuerdo? Es decir, en un swap lo que estaría intercambiando es el tipo variable del Euribor de su financiación por un tipo fijo. Nos encontramos en niveles mínimos con expectativas de que van a repuntar, pues en este ejemplo planteamos un swap a 5 años en el que el cliente podría intercambiar el tipo variable por un tipo fijo del 0,30. El swap es un instrumento muy versátil, es decir, tiene mucha flexibilidad y podemos hacer swaps desde inicio, desde ya, o podemos, si los clientes todavía quieren aprovechar estos momentos de tipos a corto en mínimos, pero ven el peligro que tiene los tipos al alza a futuro, pues pueden quedarse durante un periodo de tiempo, 1 año, 2 años, lo que estimen, a variable, pero fijar ya el coste de su deuda para el futuro. En este ejemplo lo que traemos es un IRS que iniciaría dentro de 3 años, por tanto el cliente estaría 2 años a variable y a partir del tercer año estaría cubierto a un tipo fijo del 0,37. La divisa es otro de los riesgos a los que se enfrentan las empresas. Es vital para una empresa fijar políticas de cobertura de manera que limiten el riesgo que tienen ante oscilaciones de la divisa. Traemos el gráfico del euro-dólar y traemos el gráfico del euro real como muestra de las oscilaciones tan grandes que pueden llegar a tener las divisas. Pero antes que nada, me gustaría hablar de la plataforma de divisa de Banco Santander. La lanzamos el año pasado, ya está siendo operativa por muchos de los clientes. Es dirigida a empresas por ahora no pueden los particulares, solo las empresas. Y en Andalucía el 33% de las transacciones de compra-venta que se hacen en Banco Santander se hacen ya a través de esta plataforma. Les animo a que las conozcan a través de su banquero de relación y con el equipo de negocio internacional. Pero las ventajas y principales características de esta plataforma es que se puede contratar las 24 horas, hay 100 pares de divisas contratables, hay información de mercado continua y se pueden poner órdenes para que se ejecuten en cualquier horario, en cualquier tramo horario. ¿De acuerdo? Volviendo un poco a la divisa y cómo impactan las empresas, que es vital tener recogida una política de coberturas de manera que el riesgo de oscilaciones de la divisa lo tengan controlado, pues si miramos el euro-dólar, que es el par que más se cotiza en mercado, vemos como el año pasado pasó de niveles de 1,06 al inicio de la pandemia, en ese mes hizo 1,06, 1,14, a finales de este año ya superó el 1,20, en enero de este año ha estado a niveles de 1,23, por tanto, tiene muchas oscilaciones tanto para importadores como para exportadores y lo que queremos plantear desde Banco Santander son alternativas que permitan al cliente mejorar esas compras y esas ventas de divisas frente al seguro de cambio, es decir, darle alternativas de valor que consigan mejorar el forward. Hemos traído ejemplos con el eurodólar hoy en el entorno de 1,1815, que lo dejé cuando venía para acá. Pues los clientes pueden comprar dólares en el entorno de 1,2250 siempre que se mantenga el eurodólar entre 1,17 y 1,2450. Igualmente, los exportadores pueden cubrir ventas de dólares mucho mejor que está el contado y el seguro de cambio actualmente a niveles de 1,1725 siempre que el eurodólar se mueva entre 1,2450 y 1,15. Hablaba Gerardo de las oportunidades en divisas emergentes. Sabemos de muchas empresas con intereses de inversión en países emergentes, como puede ser Brasil, y empresas que ya han invertido allí y tienen que repatriar dividendos. Entonces, el riesgo que corren con una divisa, como puede ser el ejemplo que traemos, el euro real brasileño, que el pasado año, al principio de año, estaba a niveles de 4,50
y ahora lo encontramos a niveles de 6,60, pues, como digo, esas oportunidades de inversión o esas oportunidades de repatriar capital de inversiones ya realizadas, desde Banco Santander lo que recomendamos es la cobertura mediante NDFs. NDFs es un seguro de cambio liquidable por diferencias, que a vencimiento podemos hacer el spot local, el spot en Brasil, gracias a la mesa de tesorería que tenemos allí. Entonces, clientes que tienen que hacer aportaciones de capital, clientes que tienen que hacer inversiones, pueden cubrir esas compras con NDFs de importación, al igual que los clientes exportadores, los que tienen que repatriar, como he dicho hace un momento, dividendos, coberturas de balance, cobertura de EBITDA, pueden hacerlo con un NDF de exportación. Si pasamos a la gestión de la liquidez, hemos visto en las exposiciones anteriores la volatilidad de la bolsa, los tipos en mínimos, las rentabilidades de los activos, como puede ser un bono a 10 años, el activo de máxima seguridad, en tipos negativos. ¿Qué es lo que tratamos de trasladar a nuestros clientes, a las empresas? Pues invertir ese exceso de liquidez que comentaban que tienen ahora mismo tanto empresas como familias con productos que le den una rentabilidad, pero que el riesgo esté limitado. Para ello, pues traemos 3 ejemplos de productos que actualmente tenemos en comercialización en el banco. Para las empresas, el PFE 90 garantizado empresas es un producto que invierte en tres acciones españolas, Telefónica, BBVA y Repsol, en la que el 90% de la inversión se devuelve al mes con un cupón del 1,65, que es más de un 18% TAE. ¿Por qué? Para que las empresas tengan esa disponibilidad, esa facilidad de si quieren invertir en otros activos o reinvertir en este mismo producto, puedan hacerlo al mes con una alta rentabilidad garantizada. Y el 10% restante lo dejamos en un autocancelable anual a 3 años que cada año paga un 2% y cancela si a vencimiento las 3 acciones están por encima de su nivel inicial. Que están por debajo, continúa un año más y acumula ese 2%. Solo a final del último año se observa si alguna acción está por debajo del 75% y en ese caso devuelve el 100% menos la caída del peor subyacente. Para familias, para clientes que no necesitan la devolución de la liquidez en un plazo tan inmediato como podía ser las empresas, que en el primer ejemplo lo poníamos a un mes, para familias lo ponemos la devolución del 90% del capital a los 6 meses. Este producto está referenciado a acciones tecnológicas, paga un cupón del 0,85 semestral y el 10% restante se queda hasta 5 años, pero es autocancelable año a año, pagando un cupón del 3% acumulable año a año y cancelable. Es decir, si está por encima las 3 acciones del nivel inicial, paga el cupón y cancela, y si estuviera por debajo del 75% el último año es cuando la devolución de ese 100% del capital se vería minorado por la caída del peor subyacente. Igualmente, productos en otras divisas, en dólares. Aquí el riesgo, el capital que ponemos en riesgo es un poquito menos, es un 5% y es un 95% el que está garantizado. Es un producto también autocancelable año a año que paga un cupón del 2% si las acciones están por encima del nivel inicial el primer año, del 3,60 el segundo, del 5,20 el último y en caso de estar por debajo también cada año va dando un cupón mínimo, un 0,40. Y el último año a vencimiento, si alguna acción está por debajo del precio inicial, devuelve el 100% menos la caída del peor subyacente con un límite del 5%. ¿De acuerdo? Pues hemos dado muy rápidamente una pincelada por algunos de los riesgos con los que se encuentran empresas y familias, riesgos de tipos de interés, riesgos de divisa, riesgos de liquidez, pero en mercados de Banco Santander trabajamos todos los subyacentes, tipos, divisa, equity, inflación y liquidez y en todos tratamos de dar soluciones de valor aprovechando las capacidades transfronterizas de Banco Santander. Tenemos 15 bancos comerciales en todo el mundo, tenemos 10 bancas mayoristas en todo el mundo y estamos presentes en más de 152 países,
lo que nos hace que podamos, como he dicho antes, trabajar en todos los subyacentes de mercado. Y por último, presentar al equipo que da servicio a la territorial de Andalucía. Somos 11 personas, 5 estamos ubicadas en la sede de Banco Santander en la ciudad financiera. Miguel Ángel Moragón y Antonio Berbel son las personas que dan servicio para tipos y equity, y José Soler y Juan Luis Mañez en divisa. Y en la territorial de Andalucía seguro que conocéis a Pablo Ramos, a José Pedro Martín, a Yolanda Pena, a David Ortiz y a Javier Mera en la parte de tipos y equity, y a Carlos Carvajal en la parte de divisa. Os animo a que contactéis con ellos y para desarrollar todos los temas que hemos visto en este foro, y si no con ellos directamente a través de vuestro banquero de relación o vuestra persona de contacto en el banco. Y sin más, pues cedo la palabra a Alberto Grimaldi para que despida este foro. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Begoña, muchas gracias a Gerardo, a Beatriz también y, por supuesto, al director territorial Luis Rodríguez de la Fuente por haber participado en este foro de mercado. Creo que nos han dado los tres expertos una visión muy completa, tanto de la visión macro como del crédito y del equity, y también de las soluciones que nos ha traído Begoña en último lugar. Les doy las gracias a todos los que han estado conectándose a través de nuestras webs a este evento de foro de mercados que, como bien decía Luis al principio, las circunstancias han obligado que sea online y que intentaremos recuperar en próximas ediciones en su formato presencial cuando la situación sanitaria lo permita. Muchas gracias a todos y en nombre del Grupo Yoli, que organiza este evento, y también del Banco Santander, que lo patrocina, les doy las buenas tardes y les remito a una próxima convocatoria. Hasta pronto.